El día martes 3 de diciembre, la Sala de la Cámara de Diputados realizó una doble jornada de trabajo para analizar el proyecto que aumenta la pensión básica solidaria. En su debate en general, la iniciativa fue aprobada por unanimidad. Por la tarde, el proyecto de ley fue aprobado en particular y enviado a segundo trámite al Senado. La iniciativa incrementa en un 50% el valor de la pensión básica solidaria de vejez e invalidez y de la pensión máxima con aporte solidario para los mayores de 80 años a contar de este mes. En tanto, para el resto de los beneficiarios de este sistema, se plantea un sistema escalonado que también comenzará a regir en diciembre y que llegará a la meta en 25 meses. A partir del mes de diciembre, todas las pensiones de 1.580.000 chilenos se van a ver mejoradas en forma importante, entre un 30 y un 50% según la edad que las personas tengan, en el esfuerzo económico más grande que se ha hecho en Chile en materia de pensiones desde que se creó el Pilar Solidario hace 11 años atrás. Ha primado el interés de la nación por sobre los intereses políticos de un sector u otro, y la Cámara de Diputados por amplia mayoría ha aprobado este reajuste a las pensiones solidarias, constituyéndose un hito que es un primer paso que habrá que seguir mejorando. Nosotros juramentamos respetar la Constitución, y la Constitución nos exime de la facultad de generar indicaciones como la que se votó, aumentando el guarismo, porque es atribución del Ejecutivo. Pero yendo al tema de fondo, efectivamente hoy día hay una demanda social, y esa demanda social se mejora debatiendo, se mejora proponiendo, se mejora dialogando, y el gobierno ha dialogado, y de hecho tenemos un proyecto que mejoró en el tiempo. No es el mismo proyecto que se ingresó hace ya un buen tiempo atrás. Y lo más importante, y creo que es lo fundamental como señal política, que nosotros rechazamos enérgicamente quienes hoy día cometen irregularidades, quienes delinquen, quienes faltan a las leyes con la violencia desatada en nuestro país. Era poder ampliar esta discusión, que no se zanjara inmediatamente esta discriminación que se va a generar entre los adultos que tienen más de 80 años, que van a poder acceder a un aumento del 50%, y el resto de los pensionados del Pilar Solidario. Nos parece sumamente injusto, y lamentablemente, bueno, van a ser los pensionados y los jubilados los que van a tener que en el fondo tener que hacerse cargo de una votación de estas características, y en donde no van a poder acceder a un aumento sustantivo a su pensión. Estamos hablando de un mínimo. Un mínimo es poder superar la línea de la pobreza, que era los 165.000 pesos. Eso era lo que se pedía con esta votación. Sí, obviamente queremos que desde la Comisión del Trabajo no vamos a bajar los brazos. Vamos a seguir moviendo las barreras de lo imposible para hacer lo posible, como ha sido ya el caso de la pensión básica solidaria, donde hay adultos mayores que iban a recibir 130.000 pesos, y hoy día, gracias a los colegas y compañeros que nos acompañaron en este proceso, van a recibir 160.000 pesos. Creemos que hemos hecho la pega, y vamos a seguir siendo el Pepe Grillo moral, si se quiere, desde la Comisión del Trabajo, de las peleas que vienen, como por ejemplo en el tema de pensiones, y obviamente interpelar, como se ha señalado, al gobierno. Acá no se resuelve a punta de bonos. Los bonos son pan para hoy y hambre para mañana. El proyecto de ley, que fue ingresado a trámite legislativo el pasado 27 de noviembre tras un acuerdo alcanzado en el contexto de la discusión de la Ley de Presupuestos para 2020. Su primera revisión fue en la Comisión de Hacienda, donde se aprobó en los mismos términos, y su segundo análisis fue en la Comisión de Trabajo, donde se restaron las normas que daban gradualidad a la ley por la vía de declarar admisibles indicaciones que no tenían dicho carácter, por cuanto vulneraban la prerrogativa del Ejecutivo en cuanto a incurrir en un mayor gasto fiscal. Avanzamos a la jornada de trabajo del día miércoles 4 de diciembre, sesión de sala destinada a abordar el proyecto de ley que busca modificar el Código Penal para tipificar como delito la alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia y agravar las penas aplicables. La iniciativa despachada al Senado define un listado de 7 situaciones que serán consideradas como desorden público para efectos de esta ley, al tiempo que se establecen penas específicas para sancionarlas, siendo la más alta aquella en que la actuación se ampare en organizaciones destinadas a cometer habitualmente los hechos punibles. Para efectos de esta sanción se entenderá por desorden público paralizar o interrumpir algún servicio público de primera necesidad, entendiéndose por tales los servicios de transportes hospitalarios, de emergencia, de electricidad, de combustible, de agua potable y de comunicaciones, afectando gravemente su funcionamiento.
ejecutar actos de violencia peligrosos para la vida o la integridad física de las personas mediante el lanzamiento de elementos contundentes, cortantes, punzantes u otros elementos aptos para esos fines. Destruir en todo o en parte relevante una vivienda, un establecimiento comercial o industrial, una oficina pública o privada, uno o más vehículos motorizados o la irrogación de daño a bienes de reconocida importancia científica, religiosa o social. Parlamentarios y gobierno entregaron su visión positiva al proyecto de ley. Lo que hoy hemos hecho es poner en forma clara y precisa cuándo una manifestación se transforma en una manifestación violenta, que altera y perjudica a ciudadanos en sus derechos. Hemos establecido muy claramente cuáles son esa violencia que opera una manifestación, que altera la vida de muchos ciudadanos. Cuando hay barricadas, cuando hay lanzamiento de elementos contundentes que causan lesiones, causan la muerte de personas, pero también hemos ido a establecer un delito que ha sido hoy día un delito que no había una ley que lo regulara de manera precisa para estos casos de desorden o calamidad pública, el saqueo. Hoy día hemos establecido un agravante para aquellos que, valiéndose la multitud, que valiéndose de esta calamidad pública, este desorden, irrumpen y roban. Hoy día las personas que han cometido ese delito de saquear o incendiar una propiedad pública o privada solamente han sido formalizados por robo en lugar no habitado, que tiene una pena bajísima. Entonces lo que hoy día, el esfuerzo que hemos hecho los diputados, que es lo que nos corresponde por lo demás para contribuir a la paz social, es modificar el Código Penal, incorporando un nuevo artículo que tipifique el delito de saqueo y que aumente las penas para esas conductas irresponsables. Y eso es lo que hemos hecho y hemos aprobado hoy día con mucha satisfacción, porque además este es un proyecto transversal que se aprobó por todos los integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana. Lo que hacemos es establecer mayores sanciones para aquellas personas que están cometiendo delitos tan violentos, los grupos narcos, los grupos de saqueadores y todos aquellos que están afectando el orden público. Todos los acuerdos que hemos venido construyendo en las últimas semanas en materia constitucional, los acuerdos en materia de la agenda social o incluso el plan de recuperación económica dependen en gran medida, para que funcionen bien, de que podamos recuperar la paz social y que podamos recuperar el orden público. En materia de pena, lo que hace este proyecto es subir las sanciones fundamentalmente para estos tres tipos de delitos: los saqueos, las barricadas y los desórdenes públicos, y lo sube a un rango muy superior de lo que hay hoy día, estableciendo rangos de pena entre 3 y 5 años. El texto legal agrega que se entenderá por desorden público incendiar objetos o utilizar elementos destinados a impedir coactivamente la libre circulación de las personas o vehículos, impedir o dificultar la actuación del personal de los cuerpos de bomberos u otros servicios de utilidad pública destinada a combatir un siniestro u otra calamidad o desgracia que constituya peligro para la seguridad de las personas, cuando se ocupen o usurpen bienes inmuebles de carácter industrial, comercial o agrícola, sean estos públicos o privados. Parlamentarias de oposición manifestaron sus observaciones a determinados puntos de la iniciativa. Que desde la oposición nosotros condenamos sin ambigüedades la violencia y por tanto quisimos dar una señal de avance respecto de aquello. Este proyecto no habría sido posible de aprobar si no hubiéramos concurrido nosotros también con nuestro voto. Sin embargo, quiero señalar que tiene algunas dificultades este proyecto. Penaliza excesivamente algunos temas. Yo espero que el Senado pueda reparar aquello, y lo que me parece particularmente grave es una indicación que presentaron los diputados de la Araucanía, Molina y Álvarez, respecto, ¿no es cierto?, a penalizar la ocupación de tierras agrícolas, que a mí me parece, ¿no es cierto?, que es una mirada encubierta de atacar el movimiento mapuche. Creo que la política de la bota y el garrote no ha dado resultado, y esto fue incluido muy subterfugiamente en el proyecto. Yo le pongo un ejemplo. Muchos parlamentarios, a diferencia de nosotros y otros que rechazamos, aprobaron el penalizar una ocupación de un terreno agrícola que hoy día vemos, por ejemplo, en la Araucanía sucede comúnmente por parte de comunidades mapuche. Y el delito que se crea ahí arriesga una pena de 3 a 5 años de cárcel. Es decir, hay una lógica de criminalización evidente al pueblo mapuche con esa norma que se aprobó. Tenemos además que se pone en el mismo nivel el lanzar una piedra que arriesga
3 años a 5 años de cárcel versus paralizar todo el sistema, por ejemplo, o el servicio de agua potable, que evidentemente, si bien ninguno es considerado algo bueno, la gravedad del delito de paralizar, por ejemplo, todo el servicio de agua potable es mucho mayor que lanzar una piedra. Y aquí se están estableciendo como iguales, arriesgando una condena de 3 a 5 años y siempre 5 años en la medida que se actúe de 2 personas o más. Y lo que sí hubo mayoría, y en eso nosotros concurrimos a votar a favor, es la tipificación del delito de saqueo, que es el robo en lugar no habitado cuando se participa de manera organizada, como los casos de los concejales que hemos visto, o de aquellas personas de Renovación Nacional que directa o indirectamente participaron de saqueos de manera organizada. Nosotros creemos que eso es condenable y, por cierto, aprobamos, pero todo lo que es la criminalización de la protesta social o la desproporción de la aplicación de pena, nosotros obviamente no aprobamos. El proyecto también indica que se aplicará siempre el grado máximo de la pena dispuesta para este caso cuando los partícipes hayan actuado formando parte de una agrupación u organización de 2 o más personas destinada a cometer habitualmente los hechos punibles mencionados, siempre que no constituya una asociación ilícita ya abordada en otro marco del Código Penal. En todo caso, se define que si un hecho previsto en este cuadro legal merece mayor pena bajo alguna otra disposición, se aplicará esta última. Por último, la propuesta realiza un agregado en el apartado del Código Penal relativo al robo con fuerza. En este marco se establece que se aplicará la pena de presidio menor en su grado máximo, desde 3 años y 1 día a 5 años, cuando el autor de las conductas señaladas sean realizadas actuando en grupo o individualmente, pero amparado en él y tuviesen lugar con ocasión de calamidad pública o alteración del orden público.